Y como el pastor dijo, esto tal vez sea un poco fuerte, pero no va a ser largo, sino van a recibir mucho canto. Va a ser corto. Amén. Nos vamos a abrir el libro de Juan, capítulo 17. ¿Lo tienen conmigo? Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 21. Amén. Y, ¿verdad? Como el pastor dice, si tienen bolígrafo, o pluma, o papel, whatever. Hoy todo es high tech, so usted puede hablar mientras yo hablo y todo se queda grabado en su teléfono. Right? That's a good thing about that. ¿Lo tienen? La palabra de Dios se lee así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esa comida se va a aguantar 20 minutos. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos, refiriéndose a nosotros, están en el mundo. Y yo voy a ti, Jesús hablando del Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué dice? Uno, así como que nosotros. Como nosotros. El 21, sí dije 21 ya. Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, ¿qué dice? En nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo, oiga bien, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. God is good. All the time. And all the time, God is good. Anoche mientras pues preparaba, ¿verdad? Porque Jackson me dijo anoche, no voy a poder ir. Y dije, bueno, Señor, you look good. Yo mejor no predique, vamos a comer. Ay, Dios mío. Anoche estuve buscando cuál es el significado de unidad. Amén. Y estoy seguro que si pregunto por aquí todos van a salir con un significado diferente. Y en sí miré un montón de significados, pero había uno sobresaliente que a mí más me gustó. Y ese es el significado que yo le voy a dar sobre la palabra unidad. Significa propiedad de las cosas que no pueden dividirse en parte sin sufrir alteration. ¿En español? Alteración. Yeah, right. Sin sufrir alteration, o sea, sin sufrir daño. ¿Ok? Sin que se corrompa. Amén. Yo pienso que es un buen significado, porque algo que está unido se desune solamente cuando se rompe. ¿Ok? O se descose, o como usted lo quiera ver. La cosa es que cuando hay una desconectación, ¿verdad? It's missing its original stage. Right? Amén. Entonces eso es lo que quiere decir unidad. Algo que se tiene que mantener junto para que funcione bien. Amén. No se mantiene junto, no funciona bien. Y lamentablemente, lo voy a decir, esto es lo que ha ocurrido en el Evangelio. El Evangelio ha sufrido una desunión. Amén. Y en esa desunión hay tanta diferente creencia y tanta diferencia normas y tanto diferentes significados y tanto diferente interpretation, le digo que es lengua que yo hablo. Amén. Que lamentablemente hay confusión. Hay confusión. Yo lo creo así. Porque yo me he sentado en las sillas, así como estamos nosotros, y he escuchado, y usted me puede decir, está correcto, disparates que no tienen que ver nada bíblico con las cosas del Señor. Cosas terribles, prácticas terribles. La manera en que la gente busca y sirve a Dios
Amén, como dijo el hermano anterior, el pastor, usted le hace una pregunta a la gente y le dicen, o le habla de las cosas de Dios o lo que sea, y usted quiere llevar un punto y lo primero que sale, orando, ayunando. ¿Cómo te sientes a Dios? Orando, ayunando, o sea, porque no hay conocimiento. Y yo no le voy a decir que yo soy doctor en nada, porque no soy doctor en nada. Lo poquito que yo sé es lo que enseño. Pero le pido a Dios siempre, Señor, que lo que poquito que yo enseñe sea correcto. Amén. Amén. Porque yo creo en el libre albedrío. Yo creo que yo le sigo a Dios no porque alguien me obliga. Hello. O sea, porque para yo servir a Dios yo tengo que amar a Dios. O sea, yo no puedo servirle porque tengo miedo. Yo no puedo venir a los caminos de Dios porque alguien me amén, eso mismo, amenazó de que me iba a ir al infierno si no recibo a Jesús. Porque lamentablemente mucha gente reciben a Jesús diciendo o mencionando la misma palabra que otro le dice, recibe a Jesús, sí, ¿qué hago? Pues ora de esta manera y pum, y recibe a Jesús y ya. Y no es así, hermano. Para nosotros recibir a Jesús tiene que ver un arrepentimiento. Y un arrepentimiento quiere decir un cambio de mente. Cambio, o sea, la forma de uno pensar. Amén. Y no me voy a meter ahí profundo, pero eso nos tiene a nosotros desunidos. Amén. Y lamentablemente, usted me corrige si esto es mal, la iglesia carece de poder y de autoridad y de dominio, como el pastor ahorita nos enseñó. Usted dígame si yo estoy mal, hermano. Entramos a los lugares y oramos y gritamos y escupimos y soplamos y levantamos los brazos, si acaso uno trabaja poniendo las manos para ver quién se cae. No hay poder. Ya no hay, ¿por qué? Porque hubo una desunión. Y en esa desunión hubo un trastorno de la palabra de Dios. Que ahora se predica lamentablemente desde el altar y la gente lo está recibiendo con amén y aleluya, pero en realidad no saben de lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque recibimos de lo que hay arriba, pero en verdad no recibimos de lo que hay más arriba. ¿Amén? Aleluya. Aquí sí me pueden botar, si tengo que tener cuidado. Porque yo no soy de aquí. Por eso me comprometí con el pastor de la noche, ¿sabes? Mira, hermano, por eso Jesús dijo en Mateo 24, capítulo 4, versículo 4. Él dijo esta palabra: mirad que nadie os engañe. O sea, mirar que nadie os engañe. La palabra clave es mirar. Mirar no es simplemente déjame mirar. No, hermano. Mirar es estar atento, escuchar, escudriñar. La palabra que Él nos dejó desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la tenemos que escudriñar completamente porque, mire, para conocer a Jesús, usted tiene que tener el Viejo Testamento. Y el pastor lo dijo claramente. Todo el mundo queremos conocer a Jesús por el Nuevo Testamento. Y Jesús era antes del Nuevo Testamento. Amén. Jesús era antes de la fundación. O sea, He was before everything. Amén. So to know Him is to know yourself. ¿Cuándo está conmigo? So mirar es escudriñar, hacerte responsable. Tú mismo. Hello. And a lot of people don't do that. Muchos hacen responsable a los maestros. Muchos hacen responsable a los predicadores. Muchos hacen responsable a los profetas o apóstoles, como usted lo quiera llamar. Los hacen responsable a todos. Y los que no saben dicen, porque aquí no lo enseñan. Y esa es la mentira más grande
del enemigo que ha puesto en nuestras mentes. Cada uno de nosotros somos responsables de escudriñar. El apóstol Pablo mismo lo dijo. Escudriñar, velar, orar, meditar. Hello. ¿Cuántos están conmigo? Lo primero que hacemos nosotros es que no practicar lo que Jesús dijo. Y al no practicarlo, hay divisiones. ¿Cuántos denominations? En español yo no me acuerdo de esa palabra. Ajá, esa misma, ¿eh? Denomination. Ay, hermano. Póngase a mirar. Imagínense eso. Más de 15,000 denominations, denominaciones. Un montón, hermano. Usted nunca se ha sentado. Yo lo he hecho. Porque es que yo soy así. A mí me gusta, o sea, buscar y todo. Yo me he sentado y yo he dicho, pero Señor, ¿cuál de ellas son la verdad? ¿Cuál de ellas está predicando la verdad? La gente dice, oh, todo lo que predican la cruz, pero es que todo lo predican la cruz. ¿Cuál será la realidad? Yo me siento y yo todavía lo hago hoy. Porque es que yo quiero saber más. Yo soy detalista. And I like to nag. I think I probably nag God a lot. You know, hoy estuve esta mañana sentado ahí. Y estaba sentado ahí y estaba mirando the sky. Y comienzo a llorar. Yo soy hombre, podemos llorar, ¿verdad que sí? Y le digo, Señor, I need to know more. Yo necesito saber más. Yo necesito entenderte más. ¿Ya? Es que el problema es que a veces nosotros creemos que ya sabemos todo. Y como ya sabemos todo, ya no necesitamos más. Yo tengo casi 35 años en el Evangelio. 35. Y yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero aprender más. ¿Por qué, hermano? Porque estamos buscando lo que el hermano, ¿dónde está José? Aquí Samuel. Y mi hermano Samuel. Buscando unidad. Buscando unidad. ¿No se han fijado, no se han preguntado ustedes por qué es que Jesucristo no ha venido por su iglesia? Todavía. Why hasn't Jesus come for his church? Él dijo, hasta que ellos estén en ¿qué? Un solo mismo espíritu. Yes. One spirit. One unity. O sea, yo no estoy diciendo que esa es la razón. Estoy diciendo, ¿no se han puesto a pensar? Have you thought of that? Yo no sé si ustedes leen la noticia, no sé si ustedes siempre están averiguando para comparar las profecías con los eventos. Yo lo hago. Y yo pregunto. O sea, no te dirá, pero es que sí, es que estás recargado ya. No, hermano. I want to know. ¿Cuánto quieren saber? ¿Cuánto quieren saber? Amén. Hay como 30 iglesias aquí en Monzón, Canadá. Como 30 iglesias. Tal vez haya como 32. Hay aquellas que se llaman las iglesias de los Bayman. Imagínate, entonces imagínate, más de 40. ¿Dónde están todas aquí? ¿Ya? Lo que dicen con los años. Yo le digo por qué. Porque uno dice que tú eres liberal, otro dice que tú eres pentecostal, otro dice que tú eres rajatabla, el otro dice que tú eres bautista, y son tantas diferentes. How do you say it again? Denomination. O sea, nobody wants to, everybody wants to be right. Everybody wants to be right. Hay una por ahí que dice, the true church is the church of God. That's the true church. Yeah, the church of God. All of us. Pero nadie quiere asumir ese nombre. No, que la mía se llama Ministerio de Hermana Crecer.
Y que la mía se llama viento de qué sé yo qué. Y hay otros que tienen más nombres que los que tienen miedo. La iglesia pentecostal de Dios, río de agua viva, Efesios, it's like, it just keeps going. Y no salva ni un ratón. ¿Por qué? Porque nadie quiere entrar ahí. No, es que sea iglesia pentecostal. Oh, no, a mí me gusta la non-denomination. No, que a mí me gusta que there's something wrong. You know, maybe I'm wrong. I don't know. I could be wrong. But we'll see. ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? ¿No me lo he hecho? No nos hemos preguntado el porqué de tantas divisiones entre las iglesias evangélicas. Él me mandó a predicar, a hablar de unidad. So, yo soy pastor, exhortador, pero de los fuertes. Pero no soy rajatabla. Anyway, what does that mean? Like kill people, something like that? Well, anyway. O sea, ¿por qué no podemos llegar a un acuerdo? ¿Por qué no podemos? La palabra no se hizo para discutir. Pero la gente se sienta y discute una palabra. Y es un tiri, jari, para aquí, para. A veces la gente me dice, te gané. Y yo, pues tú ganas todo lo que tú quieras. Yo no voy a hablar. Yo no tengo que ganar a nadie. Yo tengo que estar yo mismo seguro a dónde yo estoy parado. ¿Hello? Yo mismo. Yo tengo, o sea, yo debo dar cuenta por mí mismo. Y yo tengo que saber dónde yo estoy parado. Cuando el varón dijo, o sea, nosotros fuimos creados para poseer, para dominar, para conquistar. Y lamentablemente eso no es lo que estamos practicando. Muchos quieren conquistar y muchos quieren proclamar el terreno. Que ya alguien ya, you know what I'm saying? Que ya alguien ya, you know what I'm saying? Para no pasar el trabajo. Why? Because they're not sure where they stand. They have no authority. So they can't use their authority because they're not sure of their authority. So because they're not sure of their authority, they can't claim any territory. No sé si me entendieron el clinching ahí. Sí, hermano. ¿Cuándo están conmigo? Amén. Hay tantas formas en este camino en cómo poder entrar al reino de Dios. Hay requisitos, normas, reglas. Oh my God. Me están mirando, pero bien serio aquí. Y este culto está muy... Aquí me pueden tirar lo que quieran. Normas y reglas que no son bíblicas. Y el pastor, sorry que lo use usted habló cosas que yo también, you know, it's your fault. Entonces tú no me puedes botar de aquí. Oye, usando tus palabras. ¿Cómo poder controlar a las personas? O sea, no es un evangelio ahora de amor, no es un evangelio de cómo llegar a las vidas y cómo atraerlas a los pies de Cristo, es cómo poder controlar número de gente para yo enriquecerme. Eso, o sea, mira hermano, visita iglesia como yo hago a veces, yo la visito simplemente para ver qué es lo que está sucediendo ahí. Me meto ahí, I just want to know. ¿Qué es lo que están predicando? I'm sorry si yo hago eso. No es para ofender a nadie. Pero yo estoy investigando. Estoy en una investigation hace muchos años ya. Hace como 2 años y medio que estoy en una investigación. Porque yo quiero saber más. ¿Eh? Yo quiero saber, Dios, si yo estoy mal, yo quiero que me corrija, porque yo quiero predicar lo que está aquí, no lo que está aquí. Yo no quiero darte lo que yo tengo, yo quiero darte lo que tú me das. Sí, Señor. ¿Hello? Sí, Señor. Porque hay gente que le gusta dar lo que a ellos les parece, y es bíblico, hermano. En los últimos tiempos se van a matar maestros falsos, dando palabras y hablando y diciendo cosas
que los beneficien a ellos. ¿Hello? Si yo puedo traer esta palabra y encuentro aquella, no sé, ¿quién de aquí tiene la NIV Bible? La NIV. Bota esa porquería. A mí no me gusta esa Biblia. Esconde mucho de los versículos. Lo deja incompletos. A veces la gente se pone a leer eso y usted le lee la otra y dice, eso no está bien. ¿Cómo que no? No, porque la NIV dice esto. Pues entonces bota eso es incompleto. Todo lo que es incompleto no es de Dios. ¿Ok? Todo lo que es incompleto no es de Dios. ¿Hoy vamos a aprender algo o también yo voy a aprender? Yo no sé cuál de lo que vamos a aprender aquí hoy, pero algo vamos a aprender. Estamos predicando reglas, normas de hombre, control, en cómo controlar. Ahora, ahí es donde vienen las divisiones. Porque el pastor dice, usted no puede visitar aquella iglesia, porque la iglesia de hermano Anthony, de Santa ¿verdad? Ellos. Bueno, está con la A. Es con la A, ¿eh? Angel, Anthony. Porque el hermano Anthony practica. Angel. Va a tener un hijo, Señor, no. Ay, Dios mío. Gracias a Dios que por lo menos se están pidiendo. A ver, porque el hermano Angel, el hermano Angel predica en contra de esto. Allí las mujeres usan pantallas y usted no mira que siempre son más que las mujeres, ¿verdad? Oh my God. La Biblia para muchos de nosotros es en contra de las mujeres. Amén. Y que usan esto y que señor qué, y el pastor le sale unos 3 pelitos por el pecho, y eso no es de Dios. Bendito, la barba y los pantalones cortos, en el verano van a ir con pantalones cortos siempre. Si no les gusta, tú ves. ¿Verdad? Sí. Y que el pastor usa carpeta en el altar, bueno, sin número de cosas, entonces ya comienza la división. ¿Me están entendiendo? O sea, somos egoístas. Egoístas, no queremos compartir para nada, porque, ¿verdad? Se va a morir. No le vayan a repetir eso a sus pastores allá. Por lo menos tenemos ya esto aquí que si me quieren condenar ahora está bien. No, I'm just kidding. Pero sí es cierto, ¿no? ¿A cuántas iglesias ustedes han visitado y usted no me puede decir que no? Y no se han quedado con la boca abierta diciendo, ¿eso no es bíblico? Lo que se está practicando no es bíblico. Perdónenme, ok, de lo que yo voy a decir right now. Pero la iglesia evangélica, la mayoría de ellas se han convertido en sectas. ¿Ok? En sectas. Miren bien, hermano, estudien todas las religiones que hay sobre todo el mundo entero y usted va a ver que la evangélica no es nada diferente a otras sectas que conocemos. Son las mismas. Vamos a poner, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo. Ay, Dios mío, forgive me, Lord. El bautismo del Espíritu Santo. La gente se remequea como que si fueran culebras en los altares. Y los pelos salen y también salen las piedras. Lo que nunca se le va es el dinero. Eso siempre se queda en la cartera bien. Una forma el movimiento del Espíritu Santo es algo no visto en ninguna otra. Y en otras sí, algunos los aceptan, algunos no, algunos dicen que es el movimiento de Dios, que así es que se mueve Dios, que si no se mueve así, pues yo no lo siento. Bueno, es sin número de cosas. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Usted lo ha visto, sí o no? Dígame que sí. Y si no, dígame, usted está mal, apéese de ahí, yo me apelo, pero por la palabra. Por la palabra. De lo que yo acuerdo, el reino de los cielos es un reino unido y un reino de orden. Y el orden se tiene que seguir. Hello. En vez de ganarnos algo, lo que hacemos es que la asustamos. Le metemos miedo. Miedo me está junto a mí ahora con ustedes aquí. Hombres, oigan bien, yo voy a seguir porque hombres que deben enseñarse ellos mismos
solo reciben lo que oyen y no se ocupan de escudriñar. ¿Qué es escudriñar? ¿Alguien me puede decir a mí? Estudiar. No es leer, ¿verdad? Investigación, no es leer. Escudriñar es meterse en una profundidad. Mucha gente tiene respuesta right before that. Es más, mire, la Biblia tiene respuesta para todo lo que usted necesita. Sí, negocio, el sexo, el amor, todo. No hay nada en este mundo que la Biblia no tenga respuesta. Usted se puede inventar lo que usted le da gana, yo digo, tiene respuesta en la palabra. Y lamentablemente, hombres y mujeres que ya tienen 25 años de evangelio no pueden conseguir contestación para sus preguntas. La andan buscando con el psychiatrist, I don't know, a otro loco. Buscando a otro loco para que le dé información a uno que está viendo loco. Doctor Phil, ese es otro malvado también, yo ya me perdí. Sí, vamos a hablar mucho por él y por la esposa. ¿Sí? O sea, hay contestaciones y ellos mismos, ay, no. Entonces se van al mundo, ¿ok? Se van al mundo a buscar respuestas. Have you seen that? I've seen it a lot. Y después viene it's too late now, you messed it up. I can't do anything now. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos me están entendiendo? Son hombres que deben enseñarse ellos mismos. Solo reciben lo que oyen y no se ocupan de escudriñar. Entonces, esto es lo que creen. Y después de lo que oyen y creen, es lo que quieren enseñar. El pastor habla sus palabras aquí. Nadie trae su Biblia. Nadie trae papers, ¿verdad? Nadie trae bolígrafo, ¿verdad? Lo que oyen, eso reciben. Luego se van para su casa, guardan la Biblia, ponen los lentes, no encuentran los lentes porque están guardados en la Biblia. Y pasan 3 meses y los lentes no aparecen hasta que entonces deciden devolver a la iglesia y ahí encuentran los lentes. ¿Me están entendiendo? Oyen de aquí, pero son oidores de la palabra solamente. No son hacedores. Y no pueden hacer hacedores. Entonces, ahí se crea esta división que nosotros tenemos. La unidad no está. Porque cada uno cree diferente. Cada uno cree diferente. ¿Por qué creemos diferente? Why? Yo no tengo que estar de acuerdo contigo sobre nada, yo tengo que estar de acuerdo con lo que la palabra diga. Yo no tengo que estar de acuerdo con mi hermano, ni con José. Yo no tengo que estar de acuerdo con nadie aquí. Y nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, pero we're brothers. No debe de haber una división porque no estamos de acuerdo. Debe haber una unidad. Y debe haber esto, si estamos en el Espíritu, si confesamos que tenemos el Espíritu de Dios, porque que muchos confiesan que están llenos del Espíritu, hermano. Oh my God. Muchacho, a mí cuando Dios me agarra, I don't care. Cuando Dios te agarra, te va a meter una galleta porque está creyendo que le sabe todo. No sé, está lleno del Espíritu. Usted sabe cómo se sabe que alguien está lleno del Espíritu, es cuando hay unidad. Ese es el ejemplo que Jesús dio. Él no lo dio Pablo, ni lo dio Pedro, ni María, ni el ángel. Eso dio Jesús, la unidad. Unity. Ya no terminamos. Oseas capítulo 4, versículo 6. Ahí para que la anoten, si lo quieren buscar, búscalo. Si no, está ok. ¿Alright? Pero todo el mundo se sabe ese versículo. Mi pueblo, sí, pero yo solamente voy a leer parte de él, porque hay mucho que leer. Es como cuando dicen resistir al diablo y de nosotros huirá. Eso no es cierto.
Eso que todo el mundo dice, resistir al diablo y de nosotros huirá. ¿Cuántos han leído eso? Resistir al diablo y de nosotros huirá, ¿verdad que sí? Así lo dice. Pero eso no va a suceder. Usted puede resistir al diablo cuando usted quiera resistirlo. El diablo no se va a apartar. Él no va a huir. Porque usted primero, antes de resistir al diablo, usted primero se tiene que someter a Dios. Cuando usted se somete a Dios, entonces usted puede resistir y Él de nosotros huirá. Pero si no hay sometimiento a Dios, usted puede tratar de resistir en la carne cuanto usted quiera, no va a suceder. Él resiste cuando hay sometimiento. Y ahorita yo le voy a hacer una pregunta que ya ustedes ya me oyeron. A ver, o sea, cuando yo hago preguntas yo no señalo a nadie, ¿ok? El que quiera contestar, conteste, porque yo soy así, a mí no me gusta ayudar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que está sucediendo en las iglesias de hoy. Falta de conocimiento. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ser un genio en la palabra, que usted tiene que ser un maestro, pero que tenga cimiento por lo menos, ¿verdad? Que por lo menos haya, how do you say roots in Spanish? Raíces. Por lo menos una raíz sobre una roca, por lo menos una raíz nada más. Con una raíz, o sea, con una raíz es lo mismo que decir, si tuviera fe, como un grano de mostaza. Aunque sea una, ¿cómo es? Raíz. Porque mi hermano, sin raíz, cualquiera lo tumba. He oído ya hace 3 días, estoy escuchando de pastores de muchos años, 14 años pastoreando, nacido el evangelio, doctores con 2 maestrías en teología. Ahora son católicos. O sea, yo, I was dumbfounded. I was like, wow, pues entonces a mí sería fácil de llevarme el diablo. I'm just saying, no que le va a ser fácil porque yo no soy tan fácil. When it comes to that, it's going to be a battle. There's going to be a battle. Yo soy el otro parado. Si el enemigo viene, como dice muchas veces, ¡ay, que me apareció! A mí no, ni que se aparezca, porque se me aparezca le va a dar miedo. Yo solamente con mirar, hasta los demonios se el diablo se quiere acercar a ti. Oh my God. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Ah? O sea, es importante el conocimiento, hermano. O sea, cuando usted va a salir a una trip, right? A un viaje, ¿verdad? Usted no planea el viaje. O se tira como a los locos. Entonces, a pararse en un gas station. ¿Dónde es que era Nueva York? Y usted era de California. Cada 400 millas, en California. ¿Y cuánto se corre? 3.600 millas. Ay, pero ya he ido como 10.000 millas ya. Y esto está dando la misma vuelta. Tiene que tener conocimiento. Usted no puede planear de California a Nevada y después ir planear de Nevada. No, usted tiene que planear el viaje completo. Este viaje es completo, hermano. O sea, el viaje del evangelio no es mitad, es completo. O sea, esto es una carrera. Hello. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Conocimiento es bien importante para tener unidad. ¿Sí? Cuando usted y yo comencemos a requerir conocimiento, va a haber unidad. Yes. Usted no va a venir y va a hablar con el hermano Miguel y por ejemplo, ¿verdad? El rapto de la iglesia va a ser después de los 7 años de la gran tribulación. Y usted me dice, no, va a ser mitad. Y el hermano, espérate. Lo digo por mí.
Dice, a este no lo invitamos aquí para nada. ¿Verdad? Y entonces estamos los tres de que, los 7 años de que invitar y que yo diga no, antes de que comience la tribulación. Ah, no, pues ustedes están mal. Ustedes se van para el infierno. Eso no es así. ¿Cómo es que la palabra? No, hermano. Unidad. Vamos a practicar. ¿No? Si tú quieres creer que son después de los 7 años, fine. Si tú quieres creer que es mitad, ¿verdad? Fine. Yo me voy primero. A mí no importa. Yo te veo allá. O sea, eso no es mi problema. Si tú quieres creer, that's your problem. You know? Es como que si tú eras, no, mi mujer es la más bonita del mundo y yo diga, guau, qué mujer tan fea. Ese es el problema mío, ¿verdad? Tú sigues creyendo que si tú lo crees, amén. Pero lo que yo estoy diciendo es, no debe de haber una desunión por eso. Amén. Y entre pastores no vamos a decir, hey, a la iglesia, cuidado con el pastor Berrío, porque él dice que... No, hermano, usted está creando una división. Hello. ¿Por qué debe de ver eso? No debe de ver eso. Como hombres ungidos, llenos del Espíritu Santo, todavía somos hombres. Todavía vamos a pensar diferente. Hello. Por eso es que el hombre nunca deja de aprender. El hombre aprende. Los hijos de Dios aprenden todos los días. Porque la palabra, usted puede decir, no, la palabra es la misma. Amén. Pero todos los días hay una nueva revelación. ¿Ah? Usted puede leer Juan 3:16, el favorito de todo, ¿verdad? Hasta todos se lo saben hasta de memoria, hasta durmiendo lo dicen. ¿Verdad que sí? Sí, porque le cuenta, vamos por el infierno, ¿verdad? Yo lo puedo leer hoy, y Juan 3:16, pero lo leo mañana, y el Espíritu Santo me da una nueva revelación. De lo mismo, pero fresca. Come on, somebody. La falta de conocimiento trae división. ¿Me dan 5 minutos? Ya me dijeron que no. No voy a hablar como quiera. No me diga corte. Ya caímos una vez, no vamos a dar 2 veces. Dios, óigame, Dios quiere. Yo no estoy haciendo nada porque tú no le dices nada. El pastor que predicó, ya no cogió. ¿Por qué lo digo? God is good. So Dios se quiere ser real, oiga bien, en nuestras vidas. Como usted ni se lo imagina, hermano. Dios se quiere ser tan real como usted no se lo imagina. Hay gente que dice, ay, pero Dios no me visita a mí. Ay, que Dios no me visita a mí. Ay, que tú eres más que sea que todo el mundo. ¿No? Pues claro que Dios te visita. No os enviaré el Consolador y Él estará con vosotros todos los días hasta que. ¿Sí? Pues entonces, pues como que Dios, si Dios no te visita, hermano, el altar, o sea, si usted piensa, Señor, el altar está abierto aquí, nos podemos arrepentir hoy y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador para que lo tenga. ¿Ok? Porque para que así ya no te vayas sin Él, o sea, para que siempre esté contigo. ¿Ok? ¿Están conmigo? Vamos a San Lucas 24, versículo 44 al 45. Lucas 24. Le digo, no son más de media hora, ya voy a terminar. Qué lío. ¿Lo tienen? Lucas 24, 44 al 45. Permiso, dice esto. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, digan conmigo, toda la escritura, o sea, todo lo que está
mejor dicho, sorry, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. All the Bible. He is in all the scriptures. All of them. No solamente los versículos favoritos de nosotros. Have you ever heard people que mencionan versículos favoritos nada más? Y todo lo puede escrito que me fortaleza. Y Jehová está conmigo como poderoso. Y todos son los versículos favoritos. Y esos son los únicos que se saben. Los favoritos. Le dice, hermano, cuando esté en problemas solamente diga, todo lo puedo escrito que me fortalece. Really? That's it? That's all you got. ¿De cuál Cristo? Oh, ya. Anyway, ¿cómo yo estaba? 45. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las escrituras, así estamos muchos, necesitamos el soplo del Espíritu Santo para que comencemos a entender las escrituras. O sea, hermano, las escrituras sí se pueden entender, por favor. Solamente que tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Por eso yo digo, y a veces me critican y me dicen, no, que no diga eso, hey, I'm sorry. El Espíritu Santo da testimonio. ¿Ok? So, usted no se preocupe, hermano, de decirle a alguien, hermano, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Dígaselo. Dígaselo para que busque a Dios. No tenga, la gente tiene miedo de hablar con claridad. Si alguien está falto de entendimiento, hable con él. Dígale, hermano, usted le falta. Porque lamentablemente hay creyentes que están bautizados en las aguas, pero no están llenos del Espíritu. Y creen que ser bautizados en las aguas es suficiente. Entonces podemos decir que hay cristianos que todavía caminan en la carne. Yo solo puedo comprobar. Si queremos llegar ahí, no sé, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Vamos a Hechos capítulo 19. Y con esto, ¿cómo termina? Ay, Señor. ¿Viste, José? Te dije que dejara a otro. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, ya lo dicen ahora. Yo me voy a decir. Dios mío, que se vaya a dar el paso. No te preocupes. Claro que no, José. Yo Pero más que tarde, más se frían toda habichuela. sé que no, pero me debe 2 pesos. No te dio lo que le dijiste porque... Vamos. Hay creyentes que están bautizados en las aguas y que lamentablemente todavía no han sido llenos del Espíritu Santo para poder entender. ¿Cuántos creen conmigo que tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo para entender? Amén. ¿O no? Sí, porque Jesús mismo les sopló para que ellos entendieran. O sea, ellos caminaban con Jesús por 3 años y no entendían nada. Nada. Tanto así que el mismo Pedro negó a Jesús y fue que dijo, no, si viene contigo, chacha, aquí yo llamo a mi ganga aquí, le caemos a pega todo. Y fue el primero que lo negó. Y los otros, no, Jesús, y fueron y se corrieron. ¿Por qué, hermano? Así estaban muchos de los cristianos. Se lo comprueba, hermano. Cuando llegan los testigos de Jehová a su casa, ¿usted le abre la puerta? Claro que no. No le abren la puerta. ¿Por qué no le abren la puerta? Porque no está seguro usted mismo, sí o no, hermano. Póngase de pie. Este era un testigo de Jehová. Míralo esta ahora. Amén. Thank you. He was Jehovah's Witness. Y él tocaba la puerta y la gente no le abría. A unos cristianos. Y hermano, yo en El Paso una vez hice esto. Le dije a mi esposa, si ellos llegan a llegar por aquí, watch lo que le voy a hacer. Sí, hermano, porque es que para discutir con gente no, ¿verdad? Cuando ellos me tocaron, yo le abrí
le dije, sí. Y dijeron, oh, sometido, ay, qué bueno que llegaron. Yo me quiero quitar la vida. Yo no sé qué hacer, me quiero morir. Ayúdeme. Y se me quedaron así mirando. Oye, ayúdeme, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me quiero quitar la vida, Dios mío. ¿Se fueron corriendo? Yo dije, ¿what? Yo dije, ¿pero qué es esto? ¡Párese, necesito ayuda! ¿Qué fueron? Jamás y nunca pasaron por acá. Ahora, ¿qué usted haría si usted le toca la puerta ahí y dejaré con eso? También salen corriendo porque no saben qué hacer, no saben qué decirle, cómo presentarle el plan de salvación. ¿Perdón? Bueno, I'm just saying, porque yo le dije que tenía 35 años de evangelio, ¿verdad? Yo he visto muchas cosas. He visto muchas cosas en este camino. Por eso cuando yo hablo con firmeza y yo sé lo que yo estoy diciendo. I know what I'm saying. Eso pasa, hermano. ¿Por qué? Porque fuimos enseñados así. Hay mucha división y en la división el Espíritu Santo no se mueve. ¿Ok? Él no se mueve. No me diga a mí que usted está lleno del Espíritu Santo y no puede orar por una persona en la estación de guagua. No me diga que usted tiene el poder de Dios y no puede decir a una persona que tiene cáncer, Jesús te puede sanar. ¿Quieren que ore por usted? Porque tienen miedo. Ay, y que digan, ¿qué importa qué dirán? Hello. ¿Y sabe lo que causó ese miedo? La división. Y la división trae inseguridad. True, ¿no? Trae inseguridad. Porque ahora no sabemos. Bueno, pastor, ¿es de la falda o sin la falda? O sea, ¿tacones o no tacones? ¿La peluca o sin peluca? Yo que me ponga peluca, yo me veo bien, sin peluca o con peluca. No me pinto porque no me gusta. Hechos, ok. Estamos teniendo, tengo un hambre terrible. Capítulo 19, versículo 1 es el primero. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Ajá. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera, oye esto, hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Con quién andaban esta gente? ¿Con quién andaban? Hermano, lamentablemente hay nombres, pastores en el altar que ni están llenos del Espíritu Santo. Por nombres, digo yo, por nombres, pastor. O sea, se ponen el título y ellos mismos no están llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia se mueve, yo lo puse en Facebook la otra vez, en English, se mueve en un emotional frenzy. ¿Ok? Operan en una emoción, I don't know what frenzy, how you say frenzy in Spanish, but anyway, se mueve emocionalmente. So, es un espíritu de emoción. No sé si eso existe, pero no call it that, ¿ok? O sea, no es el Espíritu Santo. So, no podemos decir que se mueve más el Espíritu Santo porque es emoción. Y no estoy diciendo que las emociones son malas, porque pues yo me enamoré de mi esposa y no en el espíritu, o sea. You know, I looked at her and my flesh said, you know. Entonces, pues, en el honeymoon pues pusimos, Cristo viene. Para santificarme. ¿Verdad? Sí. Hoy, aquí hay mujeres, I'm sorry. Las mujeres out, no, just kidding. Cuando terminemos de comer, usted se puede ir. Dice, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El número 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Oh my God. Bueno, yo no voy a hablar de eso. No voy a quedar ahí. El 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de qué? Digan conmigo.
Ah, bendito, los que tienen miedo. ¿De qué? Arrepentimiento. Ok, hay muchos que todavía están en el bautismo de arrepentimiento y le faltan todavía. Hello. Ok, arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaron, ¿qué dice? En lenguas y profetizaron. O sea, falta eso para que haya unión. Y mucha gente cree que eso no es un factor importante. O sea, el ser lleno del Espíritu Santo, hermano, tiene que ver mucho. Y la gente cree que es solamente palabrerías bonitas y hablamos así bonito y nos gemequeamos todo el cuerpo y nos tiramos el piso y bueno, los peinados por un lado, los relojes por otro lado. Hermano, si usted se gemequea así, tira el reloj, yo me voy a llevar. Quiere decir que usted no lo quiere. Anyway, ¿me entiende? Entonces estamos en este emotional frenzy. No hay una verdadera llenadura. Porque si lo hubiera unidad. ¿Usted no cree? ¿No hubiera unidad? O sea, ese es mi pensar y lo creo, hermano, fuerte. ¿Por qué estaban preocupados los apóstoles de imponer las manos para que se llenaran del Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan, no hagan nada? No prediquen, no pongan las manos, no hagan nada hasta que no sean. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. O usted tiene otro versículo que también me diga que no está bien. Sí, vayan al aposento alto y cocinen un lechón y después que coman se van. I'm just saying. ¿Ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Es imposible operar, ¿ok? O ministrar el reino de Dios si no estamos llenos del Espíritu. Ustedes, you can't resist it. It'll be too much for you. Si el mismo Juan dice, y yo estaba en el Espíritu cuando se confrontó con el ángel de Jehová, amén, a recibir la revelación, él mismo cayó y estaba en el Espíritu. Imagínese usted vacío. Se muere, ya de una vez lo lleva el diablo. Amén. Oye, yo no lo leí, ¿verdad? Ok, por si acaso. Estamos al 13 y al 15. Wow, están bien serios ustedes ahora, ¿eh? No. Oh my God. Pastor, ¿usted me invita una vez o no? No pregunte más. Ok, el 13 al 15 dice, pero algunos de los judíos, I don't know how to pronounce that word if you want to. Gracias. Ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Oiga esto. Sobre los que tenían espíritus malos. Diciendo, os conjuro por Jesús. También hacía así como los javenitas del Señor. ¡El que me diga Pablo! Ay, santo. Había 7 hijos de un tal y a judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, oiga bien, el espíritu malo le habló, el demonio, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Ok, voy a hacer una pausa ahí. Ok, los demonios te conocen, ok. Cuando tú vienes con unción, ellos comienzan a temblar. Alright? Porque miramos a Jesús saliendo de la boat, ¿verdad? Ok. Y Jesús no salió y ahí estaba el endemoniado.
No estaba ahí, estaba más para allá. Y de allá se oyen los gritos. ¿Ah? Jesús, ¿a qué ha venido? What are you doing here? It's too soon. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos, they can smell the anointing. Well, I can smell the coffee strong. They smell the anointing. And when you have the anointing, the demons tremble. Okay, ellos no pueden tolerar, porque tolerar es otra cosa, la presencia de Dios es too strong. You know what I'm saying? Bueno, ustedes me entendieron, ¿verdad que sí? Entonces dice, pero respondió el video a Jesús, pero vosotros, ¿quién sois? Ellos hicieron la pregunta, ¿y usted quién es? Who are you? Y el hombre en que estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, oiga bien, I lost my place, sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. Imagínense un cristiano desnudo. ¿Qué tú vas a hacer? What are you gonna do? Por eso que la Biblia dice, nuestra lucha no es contra qué. No, es contra qué. Entonces, ¿cómo tú vas a pelear contra potestades si está vacío? La única manera que tú puedes pelear contra las potestades es que tú estés lleno del Espíritu Santo. Esa es tu espada. That's what you need. Piensa que me estoy saliendo del tema, ¿verdad? No, porque por eso no hay unidad. Hay dos, o sea, hello. ¿Ok? So, el último, y hago una pregunta. No quiero que me la contesten los pastores. ¿Ok? So, no contesto a los pastores nada. ¿Ok? No pasa. Pero mi pregunta es esta. Yo le voy a preguntar esto, ¿verdad? Esto yo lo hago siempre, porque es que yo quiero, a mí me gusta saber. What does it mean? ¿Qué quiere decir? Muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿Qué es lo que esto quiere decir en la Biblia? No me contesten los pastores, pero que alguien de aquí me conteste y me diga qué es lo que usted piensa. ¿Qué es lo que quiere? O sea, ¿qué le ha enseñado a la iglesia de lo que quiere decir eso? What does it mean? Yo quiero saber eso. Si tiene la contestación, me lo dice. Porque nadie quiere contestar porque dicen, no, estoy bien directo, mejor no. Ok. Pues yo le voy a decir entonces la versión que muchos sacan. Y usted me dice si esto es incorrecto, ¿verdad? Esto es lo que la gente dice. Que muchos son llamados y pocos los escogidos. Dicen que esto se trata de ministerio. ¿Verdad que sí? Normalmente eso es lo que muchos dicen. Oh, se trata de que Dios llama a muchos, pero no todos tienen el ministerio. Solamente a los escogidos son los que tienen el ministerio. ¿Usted ha leído ese pasaje bien? Nadie lo ve bien. Porque como le dije al principio, todo el mundo saca su versículo favorito y en eso se basan. ¿Por qué? Porque nadie llega a la iglesia con su Biblia. Nadie en la casa en la iglesia va a la casa y comienza a ver, déjame ver, el pastor le da eso, pero déjame ver qué es lo que dice más arriba. That's right. Hello. Y ya, hermano, Dios me escogió a mí para un ministerio. ¿Qué ministerio? ¿Se va a comenzar a ir? Yo no dudo de que la mía es mucha y pocos son los obreros. Amén. Pero eso es otra parte. Pero este versículo, Dios mío, no tiene que ver nada con eso. Está hablando de una boda. ¿Hello? Está hablando de los invitados. ¿Ok? De los invitados. Y de aquellos que no querían ceder a la invitación. Y fueron y buscaron a otro, lo invitaron, y eso accedieron, y eso fueron a la boda. Y después, el que fue invitado primero no quiso llegar, y después quiso llegar y lo votaron. Entonces, para hacer la versión más corta. ¿Hello? Esto lo que quiere decir es que a muchos se le predicaron. ¿Ok? A muchos se le predicaron. Muchos escucharon. ¿Ok?
¿ok? Pero no todos accedieron a la palabra. Hello. Más a los que accedieron a la palabra. Estos fueron escogidos para ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que quiere decir ese versículo. So, a pesar del caballo, que usted no tiene ministerio. Sorry. I'm just saying. ¿Sí? Y eso es otro tema, que lo trataremos otro día, que no hoy. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Verdad que esto es cierto? Que muchos pensaban así. Para usted ha oído mucha gente pensar eso, ¿verdad que sí? Yo un montón. Pero montones. Y cada vez que lo oía, yo, oh my God, si le pudiera meter una galleta para que se despertara de ese sueño. Espiritual, digo yo, con amor. En el amor del Señor. Terminamos con Efesios capítulo 1, hasta el versículo 16. Y después lo vamos a poner. ¿Lo tenemos? ¿Sabes? ¡Qué silencio, Dios mío! ¡I love it! Me gusta porque ahora sé que están analizando ese capítulo completo. Lo van a leer. Vamos a leer eso, a ver si es verdad. Eso lo tenemos que leer. Porque yo encuentro que no. Yo nunca creí que eso era así. Pues léalo, yo te voy a ver. Es más, cuando usted lo vea, entonces me llama. 915-781-6118. Y me llaman embustero. Y si no soy embustero, yo quiero un Dunkin' Donuts. Ok, capítulo 4. Yo voy a leer esto así rápido. Vamos a ver del 1 al 16. Dice la unidad del Espíritu. ¿Ya está caliente la bichuela? Vamos ahora. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre, soportándonos con ¿qué? Paciencia, los unos a los otros en ¿qué? Amor, solicitos en guardar la ¿qué? Diga conmigo unidad. Unidad. Por favor, todo. Unidad. Unidad. ¿De qué? Del Espíritu. Ay, santo. En el vínculo de qué? De la paz. De la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también ¿qué? Llamados en una misma esperanza de vuestra ¿qué? Vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. Ándale, todo es todo, ándale. ¿Ok? Todo. El 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la ¿qué? A la medida del don. ¿De quién es el don? Cristo. De Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había, ¿qué dice? Descendido primero a las partes ¿qué? Baja. ¿Dónde está la parte más baja de la tierra? ¿Ah? Si yo pregunto, usted no sabe exactamente qué fue a hacer él allá abajo. Usted dirá, quítale la llave al enemigo. Y que está bien, eso es otro tema. Bajo la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar lo que todo. Y él mismo dice: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar, ¿qué dice? A los santos para la obra del ministerio. O sea, perfeccionar, hermano. O sea que nosotros tenemos que andar en la perfecta voluntad de Dios y en el perfecto conocimiento. No es conocimiento trastornado, no. Bueno, ok. Dice: para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿qué dice? Todos lleguemos a la ¿qué? Diga conmigo, a la unidad de la fe y de, otra vez, conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
medida de la estatura de la plenitud de quién? De Cristo. Para que ya no seamos, ¿qué dice? Digan niños. Tienen miedo de decir niños, ¿eh? Para que ya no seamos niños. Ya no podemos andar como niños. Si usted tiene 1 año o 2 que está bien, le vamos a dar el privilegio que sea niño. Pero ya después de eso, si usted ya no crece, y let's go to the back room, time to show you some more. Niños, ¿qué dice? Eso mismo, gracias. Llevado por doquiera, de todo viento, de toda doctrina. Es que, thank you, de hombres que para engañar emplean con astucia, oiga bien, las, ¿qué dice? Artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Diga, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien, ¿qué dice? Concentrado y bien que unido entre sí por todas las que ayúdame a pronunciar esas palabras porque yo, tú sabes, ni en inglés ni en español, que se ayudan que mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su ¿qué? Otra vez, crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Vamos a comer.